Presentan Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a Chilevisión Noticias después del triunfo de nuestra Roja Sub-17. Y vamos a partir con el gran operativo ocurrido hoy en la investigación del caso Relojes. Fueron 26 órdenes de detención y 36 allanamientos simultáneos, entre ellos el del domicilio de Marco Antonio López, más conocido como Paribed. 14 personas fueron detenidas y se incautó evidencia, incluyendo armas de fuego. El condominio donde vive la animadora de televisión Tonka Tomisic, personal de la Policía de Investigaciones, específicamente de la Brigada de Lavado de Activos, que estaría realizando un allanamiento al interior por la investigación que involucra a su esposo, Marco Antonio López, conocido como Paribed. Al menos 12 efectivos de la PDI, al menos, son los que están desplegados acá en las afueras del restaurante donde Augusto. Y que lo que ocurre es que además hay otro operativo acá en la Galería Santo Domingo. Es creo una mujer de pelo crespo, esa es la imagen que debería ser Estrella de Dinamarca. Y acá hay otra, mira, otra caja. Opa, acá hay joyas. Acá hay joyas y de aquí veo relojes. Y acá hay bala. Opa, 9 milímetros. Espérate. Así amanecieron varios sectores de Santiago durante este martes. De manera simultánea y en distintos puntos, la Policía de Investigaciones lideró un completo operativo que tenía como fin el ingreso y registro en diferentes inmuebles y propiedades donde a sus dueños y moradores se les vincula en el polémico caso de la venta fraudulenta y el mercado negro de relojes de lujo. En el caso Joyas, la historia que involucra a joyeros, a bandas de ladrones, contrabandistas y presuntos receptadores, una trama que lleva años, pero que pronto podría tener algunos resultados. El primero de los operativos que se dio a conocer este martes fue el que tuvo lugar en el exclusivo barrio de Vitacura, donde vive la animadora de televisión Tonka Tomisic y su pareja, Marco Antonio López Spaghi, conocido como Paribed, quien es uno de los principales investigados por la Fiscalía Occidente. Marco Antonio López Spaghi corresponde a uno de los principales receptadores de joyas y especies de valor, siendo Estrella Dinamarca Sánchez y Jaime Quirós Jara proveedores de estas, especialmente de relojes de alta gama. Mi representado siempre ha estado en calidad de imputado porque él estaba en una diligencia donde había muchas personas, en una investigación donde había muchas personas. Él tenía la calidad de imputado. Diferentes es que no se le ha formalizado y no se le ha atribuido ningún hecho en particular. ¿Qué es lo que cambió en la carpeta de 1 año y medio hasta el día de hoy? Nada, absolutamente nada. Por eso nos llama la atención la decisión del Ministerio Público. Y es que aun cuando el propio abogado lo confirma, López Spaghi está imputado. Sin embargo, no existe una orden de detención en su contra, aunque la Fiscalía sí instruyó el allanamiento a su domicilio. Es que este allanamiento ya se habría ejecutado e incluso se habrían sacado algunos aparatos, algunos artículos desde el interior. Pero la casa de Tomisic y Paribed no fue la única. Más de 30 órdenes de ingreso y registro se emitieron en este operativo. Más de 20 son los imputados en este caso y por lo mismo los allanamientos continuaron durante el día. Otra caja. Opa, acá hay joyas. Acá hay joyas y de aquí veo relojes. Y acá hay bala. Opa, 9 milímetros. Espérate. Y es que es para sorprenderse. Esto fue parte de lo incautado en el operativo que se llevó a cabo en las Galerías Santo Domingo, donde la reconocida joyera Estrella Dinamarca tiene sus tiendas y donde además fue detenida. Es creo una mujer de pelo crespo, esa es la imagen que debería ser Estrella Dinamarca. Estrella Dinamarca, reconocida joyera que hace un tiempo entregó estas declaraciones de forma exclusiva a Chilevisión Noticias. Ya, pero Paribed sí compraba, me decía usted. Él era conocido por comprar y vender. No, yo no he dicho eso, no. Yo lo que digo es de que yo lo conocía y ahí lo veía y nada más, pero por cheque, pero no de que me comprara o que yo supiera que él compraba, no tengo idea. Además de sus galerías, se realizaron allanamientos en su domicilio y el de sus hijos. Ahí hubo más detenidos, aunque el abogado de uno de ellos hizo hincapié en que nada tiene que ver con el denominado caso Relojes. Entonces él tenía la patente de varios locales y por lo tanto se allanaron todos los locales
incluido el de él y el de otros locatarios. Él va por receptación, pero hay otros delitos asociados también que tienen que ver con lavado de activos, con contrabando, que está en la línea investigativa. Y en pleno casco histórico de Santiago, específicamente en el Mercado Central, uno de los principales restaurantes de la cadena Donde Augusto era intervenido por la PDI, ya que el hijo del dueño, Luis Vázquez, es imputado dentro de esta investigación. Al menos 2 efectivos de la PDI, al menos, son los que están desplegados acá en las afueras del restaurante Donde Augusto. Cajas con diferentes evidencias fueron sacadas de este lugar y no fue el único. La casa de Luis Vázquez y otros restaurantes de la familia fueron también allanados durante esta jornada. ¿Le indicaron a usted el motivo o algo? No, si era algo del asunto de unos relojes. Ya, eso fue lo que le comentaron. Sí, pero lo único nomás entraron a la oficina de don Luis, revisaron el local, todo eso. Ya, perfecto. Estaban como 10 caballeros de la PDI. Otro de los operativos tuvo lugar en la comuna de Las Condes, en la casa de Cristian Jalil, familiar del reconocido empresario Domingo Jalil, quien hoy está detenido por venta de fuegos artificiales y también vinculado a este caso. Operativos que se extendieron en diversas regiones e incluso en el extranjero y que podrían continuar en las próximas horas. Este martes, al menos, se ha detenido a 14 personas por delitos de lavado de activos, contrabando, receptación aduanera y asociación ilícita. Todo en el marco del polémico caso Relojes. ¿Cuáles son los antecedentes que llevaron a este operativo? Bueno, un equipo de Contigo en la Mañana de Chilevisión tuvo acceso exclusivo a las escuchas telefónicas que registró la PDI de los implicados en este caso. En esas conversaciones queda en evidencia cómo actuaron los protagonistas de esta red de contrabando que está siendo investigada hace ya más de 2 años. Personal de la PDI se desplegaba por distintos sectores de la región metropolitana. Mientras se producían simultáneamente estos allanamientos, también se seguían otras instrucciones. 26 órdenes de detención contra presuntos implicados en el caso Relojes. Una de las personas detenidas, Estrella Dinamarca. Creo una mujer de pelo crespo, esa es la imagen que debería ser Estrella Dinamarca. Se trata de una conocida joyera del centro de Santiago, quien ya estuvo condenada en 2 oportunidades por otros delitos, la misma mujer que hace algunos meses entregaba su versión a Chilevisión Noticias. Yo soy contribuyente del país por año, entonces yo he trabajado, tengo un arraigo de trabajo, no soy una delincuente. Una red dedicada al contrabando de joyas y relojes de alto valor, negocio ilícito que hoy mantiene al esposo de Tonka Tomisic, Marco Antonio López, conocido como Paribet, bajo la lupa de los detectives de la PDI. Ilícito que comenzó a ser investigado en 2017 con la detención de Claudio Palma Acuña. En ese entonces, esta fue su declaración. Debo señalar que en ocasiones me dedico a comprar y vender especies, las que en ocasiones están asociadas principalmente a delitos de robo, las que luego de adquirirlas las ofrezco a diferentes comerciantes del sector norte y oriente de la capital. Su testimonio fue el puntapié inicial para las indagatorias respecto al tráfico de relojes ingresados desde Europa, Argentina y Estados Unidos a nuestro país. Muchas de estas especies vienen como resultado de robos cometidos en el extranjero, específicamente en Europa. En varias ocasiones le ofrecí especies de este tipo a un sujeto a quien conozco como el turco Said, pudiendo mencionar a una mujer que conozco como Estrella. Se trata de esta misma mujer. Desde entonces las diligencias investigativas se concentraron en su negocio y en las actividades de otros reconocidos en el rubro de la joyería. ¿A usted le han venido a este negocio a ofrecer piezas robadas que han ingresado al país? Mira, pues, si llegan de afuera, si llegan de Europa o llegan de afuera, que no sé de dónde vienen, que vienen a tasar muchas cosas, sí. ¿Le han ofrecido que usted compre? Sí, aquí sí, obvio, pues si yo soy comprada, ¿para qué te voy a decir que si yo soy comprada entera? Todas las joyerías reciben a todo el mundo. Y una de las personas que frecuentaba su local era Jaime Quirós, quien según la carpeta investigativa sería su brazo operativo, reconocido en el negocio por adquirir importantes cantidades de joyas y ofrecerlas a sus compradores. Yo me doy cuenta de eso cuando salgo en la tele. El 20 de enero de este año, yo acostado en la mañana me llama una persona y me dice: Jaime, prende la tele. Prendo la tele
Y estoy apareciendo en todos los canales, televisión, en todos los canales. La Fiscalía Occidente solicitó rastrear las llamadas telefónicas de una larga lista de personas, entre ellos joyeros, comerciantes, además de hombres y mujeres que alguna vez estuvieron involucradas en delitos asociados al contrabando. El nombre de Jaime Quirós apareció en una de esas escuchas, precisamente en una conversación que mantenía con Estrella. Sin saber de que estaba involucrado en una asociación, en una cosa así. Que aparecía la señorita Tonka, aparecía el señor Paribet, aparecían esas personas. En la televisión aparecía que yo era como parte de eso. Las interceptaciones telefónicas realizadas por la policía buscan identificar a quienes podrían formar parte de una agrupación internacional dedicada a distintos delitos económicos. Dentro de los registros existen conversaciones que vinculan a 2 traficantes de joyas y relojes de nombre Juan y Jaime. El primero se jacta de hacer negocios con Paribet, quien le habría pagado con cheques de Tonka Tomisic a cambio de relojes millonarios, cheques que también tenía en sus manos Estrella Dinamarca, tal como lo reconoció en una entrevista a Chilevisión Noticias. Paribet le pasaba un cheque a usted. Claro, por ejemplo, era una cosa así como una transacción liviana para que él tuviese efectivo y yo, por ejemplo, me ganaba un porcentaje. ¿Esos cheques que él le pasaba eran de él o eran de nombre de su señora? Mira, de él y de ella. O sea, ¿usted le tocó recibir cheques de Tonka Tomisic? Pero detrás de Estrella Dinamarca y de Jaime Quirós hay otro nombre involucrado, Domingo Jalil, conocido como el sultán del artificio. Según las indagatorias, Jalil prestaba dinero y cubría los cheques de ambos comerciantes. No solo eso, según las investigaciones de la PDI, el hombre mantendría contacto con Paribet. Domingo habla con Marco Antonio para decirle que va subiendo para su casa, por lo que Marco Antonio le responde que le dejó todo listo allá con el conserje. Domingo le pregunta si se toma un café con él, por lo que Marco Antonio le responde que no puede, pero que se planifiquen porque tiene cosas súper buenas que contarle. Luego Domingo le pregunta por el Cazorla, por lo que Marco Antonio le dice que mejor se junten en la tarde porque están hablando por línea abierta y que hay que tener cuidado, que han de juntarse en la tarde. De hecho, ambos se encontraron en un café ubicado en la comuna de Vitacura. La PDI resumió el encuentro indicando que ambos se mantuvieron al interior del local mientras se observaba que revisaban cuentas y cheques, pero eso no es todo, porque existen otras aristas en esta investigación. Las indagatorias señalan que Jalil pagó coimas a 2 funcionarios policiales a cambio de información de su causa por lavado de activos. Actualmente se encuentran con arresto domiciliario total. Algunos policías de investigación que llevaron esta causa, el jefe inclusive de las órdenes de investigar, estuvo detenido y preso por delitos de corrupción. Y él, además de su declaración, señala, mire, a mí me pagaban para meter o sacar a gente en esta causa. Actualmente, Domingo Jalil lleva un mes privado de libertad por el caso de la importación del mayor cargamento de pirotecnia que se ha detectado hasta ahora en nuestro país. Pero la lista de involucrados suma y sigue. Oye, habían otros negocios que yo creo que él hacía con el Harold, con él. Yo pienso, porque si tienen fotos de ellos, es porque ellos hacían negocios. Estrella se refiere a Harold Vilches, mejor conocido como el Rey del Oro, quien en una oportunidad aseguró que Tonka Tomisic y su esposo le debían cerca de 40 millones de pesos por la venta de unas monedas de plata. El hombre ha sido investigado y condenado por su rol en el contrabando de oro y también fue captado en reuniones con Paribet. Él me preguntó qué producto le podía ofrecer. No, que Tonka quería invertir en monedas de plata y le ofrecí monedas de plata. ¿A quién? A Tonka. O sea, tú te entiendes con ella para esa venta de monedas. Exacto. ¿Y se la fuiste a dejar? No, se hacen los despachos por medio de transporte. Me entregó unos cheques de forma de pago. Finalmente ella no cubrió los cheques y yo me hice responsable del pago. A pesar de que uno de los allanamientos fue en el domicilio que Tonka Tomisic comparte con Marco Antonio López, actualmente sobre ella no recae ninguna imputación, no así el caso de su esposo Paribet, quien se mantiene en calidad de imputado en la investigación del llamado caso Relojes, que ya lleva más de 2 años. Los 14 detenidos en estos masivos allanamientos serán formalizados este miércoles. Vamos a cambiar de tema. Finalmente la oposición no concurrió a la ronda de encuentros por la mesa de seguridad. De todos modos, con solo un parlamentario de Chile Vamos y la participación de alcaldes y de gobernadores, el gobierno anunció que seguirá adelante para concretar un paquete de propuestas sobre este tema. Buenos días, ¿cómo está?
En solitario entraba a La Moneda este martes, eso porque ayer. Esperamos que estén las firmas de la oposición. Yo no me he bajado nunca, he seguido en las reuniones. El gobierno intentaba este martes sellar los acuerdos de la mesa de seguridad en suspenso hace ya un mes. Y es que el pasado 30 de diciembre, tras el anuncio de los polémicos indultos presidenciales, la oposición casi en bloque se bajó. Este martes, el senador Osandón fue el único de Chile Vamos que se sentó a la mesa, a la que volvió también el Partido de la Gente. El 90% de los senadores de Renovación Nacional están de acuerdo en que yo esté aquí. Yo les planteé que iba a venir sí o sí. ¿Iba a venir por las mías o iba a venir con el apoyo de ellos? El Partido de la Gente no quiso restarse de esta importante instancia, a pesar de que siempre manifestó que está en total y absoluto desacuerdo con los indultos. La famosa mesa transversal por la seguridad fue esta, en el caso de los parlamentarios, con nutrido desayuno y 6 puestos, y a la que se conectaron vía telemática otros 3 congresistas. En todo caso, fue una ronda de encuentros en La Moneda, donde más tarde se sentaron también alcaldes y gobernadores. Acuerdo cerrado, parece que no todavía, porque ahora se habla de una hoja de ruta o propuesta de gobierno. No es un compromiso cerrado, es un compromiso que está de cierta manera revisándose. Yo creo que el compromiso no está cerrado, sino en cuanto a aprobar un documento que podamos suscribir. Pero no está aprobado el documento, todavía lo vamos a revisar. Porque yo mismo se lo tengo que presentar a mi bancada primero, pues, ¿no? como todos los demás. Fueron los alcaldes más tarde los que dejaron tareas más concretas sobre la mesa. Hay que dotar a los funcionarios municipales, primero, del reconocimiento legal, para que justamente a través de ese reconocimiento legal se les pueda brindar algún tipo de elemento disuasivo que les permita enfrentar a delincuentes en la calle, si es que fuera necesario. Y también el abordaje psicosocial, por ejemplo, a personas que han sido no solo víctimas, sino que también que cometen delitos, especialmente niños y jóvenes. Pese a todas las opiniones que ha escuchado en esta nota, después de ellas, la ministra de Interior salió a explicar lo alcanzado en la llamada Mesa de Seguridad. También dijo que los detalles serían presentados en un documento público. En materia de la participación, el rol de los gobiernos regionales y las municipalidades, ya tenemos un acuerdo y está a firme. En materia de las demás medidas, nosotros consideramos que este es un documento maduro y totalmente suficiente, pero estamos abiertos a que en el mes de febrero puedan llegar complementos, aportes de las distintas fuerzas. Y aunque existe ese plazo, para la UDI el camino es otro, una nueva instancia con diferentes participantes, entre otras cosas, exigen además estado de excepción en el norte. Los votos de la UDI han estado siempre disponibles para avanzar en materia de seguridad. Y por otra parte, esta mesa tiene que ser distinta, una mesa bicameral, que estén diputados, senadores, para que realmente se pueda avanzar con agilidad y eficiencia. Tarea para las vacaciones entonces, porque tras el detalle de las propuestas que comprometió el gobierno, durante el receso legislativo La Moneda recibirá sugerencias. La idea es llegar con los proyectos al Congreso a principios del mes de marzo. Anoche en Chilevisión Noticias les contamos en vivo de la detención de un grupo de delincuentes que portaba una granada. Y es un hecho que enciende alertas por el peligro que significa su manipulación y también las dudas sobre cómo ese material de guerra llegó a manos de estos delincuentes. ¡Gente de ahí, Connie, ven! No sé, pillaron con balazos y toda la... Escuché un disparo y de ahí ya lo único que escuché fue gente corriendo de un lado para otro, gente nerviosa. Quedamos todos sorprendidos y fue muy rápido la acción de carabineros y nos evacuaron. Abarca 25 metros a la redonda. ¿Cuánto? 25. Pasada la pasarela tenemos que ir. Son los segundos previos a la detención de 5 sujetos en Melipilla. Quienes presenciaron el hecho no son simples testigos, ya que en cosa de segundos pudieron convertirse en fatales víctimas. ¿Una granada? ¡Hay una granada ahí! ¡Hay una granada! Pero si se va a quemar todo. Al bajarse del auto tiraron una granada debajo de un camión. A lo que ve la granada, los carabineros comenzamos a desalojar al tiro todos los locales, salimos con lo que teníamos puesto y a esperar.
Todo comenzó pasado el mediodía de este lunes, cuando la banda compuesta por 6 delincuentes irrumpe un domicilio en la comuna, con la intención de robarle dinero en efectivo a una familia. Los intimidan con armas de fuego y una granada. Luego se dan a la fuga y las víctimas dan aviso a carabineros. Desplegándose inmediatamente un operativo policial de cierre perimetral de la comuna, logrando dar con el paradero del vehículo y con las características de las personas que nos señalaban, realizando un seguimiento seguro, llegando hasta este lugar, que es el sector de las Palomitas de Melipilla. Un integrante de la banda logró escapar. Los otros 5 fueron detenidos. Las víctimas, contratistas, a quienes lograron sustraerle cerca de 5 millones de pesos, dinero destinado para pagarle a temporeros. A rostro descubierto, los cuales, premonidos con lo que eran armas de fuego, nos apuntan gritando: calladitas, calladitas, no les va a pasar nada, entreguen la plata. Mientras uno mostraba lo que era una granada, donde decía: si no cooperan, les vamos a volar la casa. De nacionalidad extranjera, portaban armamentos e incluso una granada de uso militar, la cual, como ustedes ven, ya el GOPE la ha periciado. La granada incautada sería una de carácter industrial y de uso militar, es decir, que habría sido confeccionada en el mercado formal. La pregunta es, ¿cómo es que llegó a manos de estos delincuentes? Habría que ver el fabricante de dónde es, si es FAMAE o si es de alguna empresa extranjera, y eso demostraría claramente que está llegando armamento hechizo o armamento ilegal, clandestino, de otros países. FAMAE es una institución pública dedicada a la fabricación de armas para el Ejército de Chile. Por un lado, es preocupante la procedencia de la granada y por otro, el hecho de que estos sujetos porten este tipo de armamento de guerra para delinquir. ¿Ah? ¿Una granada? Tiene 10 metros de alcance, por lo tanto, las esquirlas que salen del producto, del proyectil, de la bomba, pueden ocasionar daño a todo el radio de 10 metros. Personas que estén dentro de estos 10 metros le podría causar un daño mortal. Todos los comerciantes, todos asustados, sorprendidos, balas para allá, balas para acá. No hubieron vidas que pudimos lamentar, nuestros fuentes de trabajo también están bien, porque la preocupación de nosotros es que si eso lo habían activado, explotaba, perdíamos todo. Los detenidos fueron formalizados por robo con intimidación, porte ilegal de arma y de munición de guerra, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva. Y mientras dan con el sexto implicado, la Fiscalía deberá determinar si se trató de un dato para efectuar el robo, además de la procedencia de las armas. Vamos a hablar ahora de la crisis de las ISAPRES, porque FONASA y el Ministerio de Salud ya preparan una propuesta para enfrentar una eventual caída de las aseguradoras. Es una nueva modalidad de atención con seguro complementario. Eso permitiría que los afiliados de ISAPRES pasarán a FONASA, pero intentando mantener coberturas similares a las que tienen hoy en sus planes de salud privados. Fue la última reunión en la que participó la Asociación de ISAPRES. Un día después decidieron bajarse de la mesa de trabajo con el MinSal, la misma jornada en que el gobierno entregó una propuesta a parlamentarios de las comisiones de salud para enfrentar la crisis ante una posible quiebra de los privados, un seguro complementario. Consiste en seguro complementario con redes de prestadores para personas que tengan su 7% cotizando más una prima plana, o sea, un adicional sin factores de riesgo ni sexo ni edad. Yo creo que esta es una buena forma de preparar al FONASA. La propuesta permitiría que FONASA cree una nueva modalidad de atención en que los nuevos afiliados, además de su 7% de cotización, paguen una prima plana para contar con un seguro complementario que les permita acceder a través de esta vía a beneficios similares a los que hoy tienen en sus planes de salud de ISAPRE. Por ejemplo, una de las opciones podría ser una prima adicional de 3% para atención en un grupo de clínicas o de 5% para prestadores de mayor costo. Está bien, creo. Igual yo estuve, por ejemplo, cotizando algo muy parecido, irme a FONASA y ver como un seguro, un seguro complementario. Por mientras, debieran darse la opción de la libre elección para la gente que sí puede pagar ISAPRE. Que haya opción privada y aparte la propuesta de FONASA. Sí. Me parece súper bueno, porque al final
personas de distintos estratos sociales pueden tener muchas opciones. Según datos de la Superintendencia de Salud, el porcentaje promedio de cotización de las personas que están en ISAPRES es de 10,5% de sus ingresos. La propuesta del gobierno contempla que las coberturas de salud en esta nueva modalidad de atención sean similares a las de planes de ISAPRE. Por ahora es un proyecto inicial. Se espera que en marzo se plantee formalmente esta opción. Me gustaría que esta propuesta tomara un camino un poco más concreto en el sentido de cómo estabilizar en este momento el sistema de la ISAPRE. Una propuesta que no agrada a las ISAPRES. Argumentan que el plan del Ejecutivo apunta a un paquete de reformas a FONASA, iniciativa que no evitaría la quiebra de las aseguradoras, sino que traspasa a los afiliados al sistema público, una vez que se haya desencadenado la caída del sector. Y también se buscan nuevas alternativas como estandarizar también los planes de salud, que esa es una muy buena medida. Y como esto se plantea como una licitación, habría que ver qué valor de prima pretende fijar el FONASA en relación a esto. Dudas que podrían resolverse este viernes. El Ministerio de Salud se reunirá nuevamente con parlamentarios para entregar más detalles de esta propuesta, que según las ISAPRES solo fortalece a FONASA. Y la atención política hoy se concentra en el Partido Socialista. Esto porque el PS tiene que elegir si pactar con sus ex socios de la Concertación o con Apruebo Dignidad para las elecciones de mayo. Y es una decisión que está tensionando al partido en las últimas horas. Mismo democrático y que el Partido Socialista no es el único socialdemócrata. Pero avancemos, no molestemos aquí. No molestemos aquí. Era una de las figuras más buscadas en el oficialismo este martes, y es que horas claves y de tensión se viven al interior del Partido Socialista. Esto luego que trascendiera que la presidenta de la tienda, Paulina Bodanovich, pidió marginar al secretario general del partido, Camilo Escalona, en las negociaciones en búsqueda de candidatos. Quiero decir lo siguiente. Dígalo. Las funciones mías están inalterables. Y es que la presidenta del PS ya planteó como un escenario posible que el oficialismo compita el próximo 7 de mayo en 2 listas, mientras su secretario general persiste en que el único camino es solo una. La realidad que tenemos hoy es la de 2 listas. No hemos logrado llegar a una lista única. Y yo como secretario general del partido continuaré defendiendo la política que el partido aprobó el sábado. Lista única. Pero no es la única discusión que anima el debate al interior del partido, porque ante la posibilidad real de que existan 2 listas en el oficialismo, algunos se inclinan por revivir la alianza con socios históricos, como el PPD. Allí los esperan también los radicales y los demócratas cristianos. Creo que Aprueba Dignidad tiene un camino propio, tiene un camino definido, nos ha ninguneado durante largo tiempo, han manifestado ser superiores moralmente a nosotros. Yo en lo personal no iría jamás en este momento una lista con ellos. Si no hay una sola lista, yo creo que nosotros debemos ir con la coalición a la cual pertenecemos, que es la del socialismo democrático. Pero en otro sector del Partido Socialista apuestan por fortalecer los lazos con el gobierno, que ha pedido unidad a sus fuerzas. Por eso, para algunos, la mejor opción es aliarse con Apruebo Dignidad, que integran comunistas y Frente Amplistas. En la hora final vamos a estar con los que han propiciado la unidad y no con quienes están por el divisionismo o el separatismo de las fuerzas de apoyo al gobierno. Yo en lo particular creo que hoy día es el momento de asumir esta lista unitaria, generando una alianza mucho más potente con Apruebo Dignidad y en particular con el Frente Amplio. Y precisamente desde el Frente Amplio, el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, propuso configurar una nueva coalición donde los socialistas asuman un liderazgo. Que existe un ciclo político que está en cambio, y en un ciclo político en cambio nuestras decisiones sobre cómo nos articulamos también naturalmente cambian. Diego Ibáñez hace su planteamiento en un momento muy particular. Están llegando al convencimiento en la Apruebo Dignidad que se agotó esa alianza política. Partido Socialista que se había dado plazo hasta el 31 de enero para tomar la definición sobre con quiénes pactar en caso de haber 2 listas. Claro está que la definición no ha sido fácil. Tarea para la Comisión Política que espera sesionar este miércoles. Durante 2022 la cantidad de nuevos pensionados aumentó considerablemente, casi un 90% más que el año anterior. Las tasas de interés y la rentabilidad en los fondos D y E están entre las razones. Más pensionados que antes, esa es la realidad de nuestro país. ¿El por qué? En mi caso, yo sacar un poquito más y seguir trabajando, ya con eso yo junto algo y para poder vivir bien. En poco más de una semana, Luis será un pensionado más en nuestro país. Eso sí, seguirá trabajando para complementar su sueldo con la pensión.
Me pensioné y voy a seguir trabajando en lo que sea, para salir hasta el último adelante. Con 65 años, don Luis no esperó ni un año más para jubilarse, pero no precisamente para descansar. En este caso, él ya sabe que su pensión será cercana a los 200.000 pesos y a eso espera sumar la PGU, la que por hoy se encuentra en 206.000 pesos, lo que le daría un total de poco más de 400.000 pesos. ¿Y postula? Sí, estoy ya postulado ya, pero hasta el momento nada. Hay que esperar, pero además al total que le acabamos de mostrar hay que sumar el sueldo mientras trabaja. Una alternativa que aparentemente varias personas en edad de jubilarse están haciendo, porque según un estudio de CIEDES, el 2022 hubo un importante número de nuevos pensionados. Durante el 2022 se pensionaron aproximadamente 177.000 personas. El hecho significativo es que esto representa prácticamente un 90% de aumento respecto del número de pensionados que hicieron este trámite durante el año 2021. Claro, porque si el año pasado fueron 177.000 los nuevos pensionados, en el 2021 fueron apenas 94.000 y ya en el 2020 fueron un poco más de 102.000. ¿Por qué el año pasado hubieron más nuevos pensionados? Decidieron hacerlo durante el 2022 en presencia de mejores condiciones. Por una parte, un aumento en las tasas de interés técnico que se utilizan para el cálculo de las nuevas pensiones, como también una recuperación parcial de los saldos en presencia de la recuperación que observamos en los fondos conservadores, principalmente el Fondo E. Por un lado, la ventaja de una mayor rentabilidad a raíz de las altas tasas de interés y por otro, hubieron varios que esperaron que el Fondo D y E mejoraran. Si en ese minuto tu fondo está rentando mal, no te conviene jubilarte porque la gente lo posterga esperando en otra oportunidad que suba un poco el fondo. Sí, mientras más luego te pensionáis, menos recibes, pues tienes que seguir trabajando igual, ¿no? Tienen dos sueldos, aunque sea poco, igual sirve. Pero en el monto de los nuevos pensionados, el saldo promedio acumulado cayó en más de un 25%, afectando principalmente a las mujeres. Esta baja fue, según los expertos, por los 3 retiros del 10% de los fondos previsionales. Aquellas personas que retiraron y que hoy día se van a jubilar con una menor pensión, lo que uno esperaría es que esas personas posterguen su decisión de jubilación para mejorar su fondo. Si hay gente que yo conversé ahora, le afectó eso. Yo tenía unos ahorritos, no eran malos ni tan buenos, pero igual me ofendí. Por necesidad, por dejar de trabajar o por conveniencia, varias pueden ser las razones de por qué el año pasado se pensionaron tantas personas. Eso sí, la decisión de jubilar siempre es personal y no obligatoria. Hay una buena noticia en economía porque el gobierno logró un superávit fiscal en el año 2022, que es el primer balance fiscal positivo en una década, o sea, recibió más plata el fisco de la que gastó. Veamos cuál había sido la evolución durante los últimos años, ahí ustedes ven la línea roja, y especialmente en 2020 y 2021, déficit muy fuertes, esto debido a las ayudas sociales por la pandemia. Al terminar esas ayudas hubo menos gasto en este año 2022, también ayudó el alto precio del cobre y del litio, y con ello entonces, después de años marcados por déficit fiscal, nuevamente el fisco tiene un superávit. Recibió más plata que la que gastó en este último año 2022, un superávit del 1,1%. Hace 11 años el gobierno regional de Valparaíso compró 10 ascensores a privados para su restauración. Una iniciativa que hasta la fecha se calcula que ha costado más de 12.000 millones de pesos al fisco. Sin embargo, solo 2 de los ascensores están operativos. Una situación que molesta a los vecinos que usaban este transporte público a diario para poder llegar a sus casas en los cerros de Valparaíso. La Fiscalía está investigando posibles delitos en este caso. El reportaje es de Mauricio Guerra y Florencia Valenzuela. Apenas amanece en Valparaíso, comienza el movimiento. Aunque algunas cosas permanecen estáticas, como una foto, una postal. Porque uno entiende perfectamente que los ascensores fallen, pero aquí ya llevamos 10 años, estamos hablando de alrededor de 13.000 millones de pesos. Tuvimos la esperanza porque estuvieron trabajando en él, pero ahí quedó esto entrampado en la nada. Son monumento histórico desde 1998, son un atractivo turístico, pero sobre todo son un medio de transporte
para quienes viven en Valparaíso. El problema es que hoy la mayoría no funciona desde hace años. Hemos oficiado al Ministerio para que nos informe con detalle por qué hoy día los ascensores no están funcionando. Me caí, sí, ya llevo 5 meses. Y en el fondo se cae porque usted tiene que caminar mucho porque no hay ascensor. Sí, pues si hubiese habido ascensor, yo hubiese subido, no bajado, subido. Carmen González se las debe arreglar como sea para lograr transitar en su silla de rueda por los empinados cerros de Valparaíso, dado que el ascensor Artillerías lleva años cerrado. Me da una pena verlo porque usted sabe que todos los motores se agripan. De eso Carmen sabe mucho, y es que trabajó durante 46 años precisamente en el ascensor Artillería, el tercero en ser inaugurado. Las historias que se han escrito dentro de estos ascensores son innumerables, considerados las venas del puerto por donde circulan sus habitantes. Las que conectan el plan de la ciudad con los cerros nacieron por una necesidad de transporte, no por turismo. El primero fue inaugurado en 1883 en el Cerro Concepción. Luego le siguió el Cordillera y Artillería. Es entretenido ese trabajo, porque usted conoce cualquier gente, de la más encumbrada a la más bajita. ¿Y qué hacía ahí? Atendía al público, daba las pasadas, era la cobradora. Y sé manejar también ese ascensor, yo lo manejaba. Nos cuenta que antes la mayoría de los ascensores pertenecían a privados. Los dueños eran alemanes. Ellos se preocupaban del mantenimiento del ascensor, que estuviera en buen estado. Porque al principio, no sé si usted sabe, al principio estos ascensores se mantenían con tambores de agua. Pero el año 2012 vino un cambio importante. El Estado, a través del gobierno regional, compró 10 ascensores a privados, una iniciativa presidencial del gobierno de Sebastián Piñera, que sería parte del legado bicentenario. A los 5 ascensores municipales vamos a agregar 10 ascensores que estaban en manos privadas, pero que estaban muy deteriorados, muy olvidados, y los vamos a recuperar. Entre la adquisición y la reparación de 9 ascensores, el costo alcanzaría casi 5.000 millones de pesos. Se estimaba que estarían listos, reparados y funcionando en 2020, pero nada de eso pasó, mientras que la inversión fue aumentando año a año en los distintos gobiernos que vinieron después. Entonces, contando entre las compras de los nuevos ascensores, la compra del lechero, las distintas licitaciones que se han ejecutado, estamos hablando de alrededor de 13.000 millones de pesos. Pero ¿dónde quedaron esos dineros?, se preguntan los vecinos, si hoy de los 9 ascensores que se repararían, solo hay 2 funcionando. Aquí ya llevamos 10 años con una política que la verdad es que nos tiene peor que antes, porque el año 2012, cuando se compran 9 ascensores, habían 4 funcionando. Ahora tenemos 2 y 2 en marcha blanca. Es decir, que en vez de no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. Ahora viene una segunda etapa de reparación de 3 ascensores más, que es el Villaseca, el Artillería y el Monjas. Ya. Pero ni siquiera se ha podido comenzar ese proceso porque no hay licitación. Y no hay licitación porque el Ministerio de Desarrollo Social no aprueba los certificados. Pero claro, se entiende que para personas que podrían hacer cosas y que finalmente ni siquiera viven en Valparaíso, no saben la realidad, no saben lo que significa subir esta escalera, entonces no es relevante. Si bien fue el gobierno regional quien entregó los dineros para la compra y recuperación de los ascensores, hace algunos años estos pasaron en comodato al municipio para su mantención. Finalmente, la responsabilidad de la administración de los ascensores municipal y la responsabilidad en materia de reparación es de parte del Ministerio de Obras Públicas. Ahora, sin duda que nosotros también hemos destinado recursos en materia de diseño, por ejemplo, en materia del trabajo en el modelo de gestión, por ejemplo, destinando horas profesionales y recursos precisamente para poder poner en marcha los ascensores. En 2021 se publicó un lapidario informe de Contraloría que reveló pagos irregulares, diagnósticos cerrados de las consultoras contratadas y arreglos deficientes de las empresas contratistas licitadas por el Ministerio de Obras Públicas. El MOP debía restituir alrededor de 600 millones de pesos al fisco. ¿Y ustedes igual hacen algún mea culpa? Lo pregunto porque en el informe salen, entre varias cosas, que hubo un mal diagnóstico de las consultoras contratadas, que se hicieron pagos que no fueron regularizados.
Sí, hacemos el mea culpa y en eso te puedo aclarar dos aspectos. Uno tiene que ver con lo administrativo, que es que hay funcionarios que ya no forman parte del equipo, y otros que seguramente van a tener alguna sanción en relación a lo que indique la Contraloría. Por un lado, la Contraloría busca recuperar los dineros pagados en relación a las partidas correspondientes al ascensor Monjas, por un total de 5.000 millones de pesos, pese a que las obras no fueron ejecutadas o bien se realizaron, pero en menores porcentajes a lo constatado. La empresa a la cual le adjudicaron las obras en 2017 es Calam, quien a su vez afirma no se le pagaron sus trabajos, incluso demandó al fisco en 2019. En definitiva, que no solo este contrato, sino que la mayoría de los contratos de restauración de los ascensores presentaron problemas de proyecto, y eso implicó tener que, cada caso particular, empezar a estudiar de nuevo todo el proyecto de ingeniería que se licitó. Y es que asegura que el diagnóstico previo hecho por las consultoras licitadas por el MOP fue igual para todos los ascensores. Por lo tanto, debieron modificar el contrato 3 veces pidiendo más dinero. Pero en la tercera modificación se superaban los porcentajes permitidos. El MOP no llegó a acuerdo. Pero, según el Consejo de Defensa del Estado, la empresa igual siguió ejecutando las obras. Ellos difieren. O sea, hay instrucciones de la Inspección Fiscal de ejecutar las obras, hay multas por estas obras. Pero ustedes, perdón, ¿pudieron como empezar a ejecutar las obras si es que no lo habían aprobado ese 30% adicional? Lo que pasa es que, por ejemplo, el convenio 1 y el convenio 2 se aprobaron un año después de haberse suscrito. Entonces, ¿por qué la empresa iba a pensar que este convenio 3 no se iba a aprobar? Pese a que se llegó a un 90% de avances, la Contraloría asegura que el MOP liquidó el contrato con la empresa demasiado tarde. Una situación similar es lo que ocurrió con el ascensor Villaseca, el cual quedó con un 85% de avances. Tuvimos la esperanza, porque estuvieron trabajando en él, y tuvimos la esperanza de que lo íbamos a tener activo nuevamente, pero ahí quedó esto entrampado en la nada. Los trabajos para la restauración del Villaseca fueron asignados a la constructora Puerto Principal. En este caso, la Contraloría también busca recuperar los dineros pagados, más de 300 millones de pesos, pese a que las obras no fueron ejecutadas en su totalidad. En 2019, la empresa abandonó los trabajos e incluso se llevó, por ejemplo, los tableros eléctricos que ellos mismos habían instalado. Forma parte de los procesos contractuales propios. Nosotros hacemos también una denuncia, se hace la suma y resta de lo que está y lo que no está, y eso deriva en un acto administrativo también. Pero ellos llegan, ponen y después sacan, quitan. No es lo habitual, pero se ha visto casos en distintos periodos de obra o en distintas cosas que cuando la empresa tiene complicaciones económicas, claro, va y después saca. Pero es una mala práctica. Meses después, la constructora se declaró en quiebra y el MOP recién procedió a liquidar el contrato, lo que impidió recontratar los trabajos, provocando el deterioro de las obras ya ejecutadas. Una situación que obviamente complica a los vecinos porque perdieron su medio de transporte y también dicen a los turistas. Hoy día no se ve a nadie. Definitivamente la merma es enorme. Naturalmente, no tener este acceso es bastante complicado para todos los emprendedores que han invertido en Playa Ancha en este último tiempo. Desde 2019, la Fiscalía investiga posibles delitos de estafa u otras defraudaciones, pero hasta ahora no hay personas formalizadas. Mientras tanto, Carmen se sigue enfrentando a los cerros, no solo con dificultades físicas, también hay un perjuicio económico a diario. Hace tanta falta, la gente, todo el barrio aquí es mayor. Casi todo el barrio son mayores y todos reclaman el ascensor, pero el alcalde no pasa nada. Echó a andarle cordillera que no sube ni gente. Y los vecinos se siguen preguntando por qué, si según la ley los ascensores son considerados transporte público, simplemente no están operativos. En la práctica, todas estas demoras en licitaciones, a nosotros nos da la impresión de que no lo están tratando realmente como medio de transporte. Si algo pasara con el metro de Santiago, con una línea que se echó a perder, tratan de hacer lo máximo, lo más rápido posible, volver a ponerlo en funcionamiento, cosa que acá con los ascensores en realidad no sucede. El Concepción está en marcha blanca, aunque fue entregado en 2020, tuvieron que volver a cerrarlo porque se cayó con 6 personas en su interior. Este fue el ascensor que en un momento
¿Falló? Sí, este es el ascensor Concepción, que tuvo un accidente generado por el tema del bypass, principalmente por un problema de operación o manejo, y que fue restaurado recientemente. Ya, pero ahora estamos bien. Ahora estamos con todos los sistemas de seguridad. El entonces Seremi de Obras Públicas asegura que él advirtió que no estaba en condiciones para funcionar, pero que la presión de la comunidad pudo más y lo entregaron anticipadamente. A él lo sacaron del cargo. No había ni ingeniero mecánico, no había ni ingeniero eléctrico, no había personal que quisiera el trabajo, por lo tanto, y en ese tiempo ya la empresa se gastó todo el recurso, ya no tenía recursos para abordar la parte electromecánica, y esa es parte del desastre. Tras el accidente en el Cerro Concepción, el MOP decidió postergar la apertura de otros 2 ascensores. Aparentemente tenían los mismos problemas. Finalmente, en diciembre recién pasado, el Cordillera abrió. El Espíritu Santo, en cambio, sigue esperando. No se pudo entregar porque en todo lo que le hicieron se encontraron con que un cable, que el que lo sube y lo baja, el central, ese se desgasta. Y es porque está mal instalado desde el principio. Ya, entonces ahora tienen que hacer el cambio y por eso tuvieron que llamar ahora a una nueva licitación. Y por eso la Junta de Vecinos le propuso al municipio contar con un colectivo que reemplace al ascensor. La municipalidad les entrega los recursos, alrededor de 16 millones de pesos por cada 3 meses, y ellos lo administran. Igual pagan 300 pesos por trayecto. Me parece súper bien, porque en parte el patrimonio no está dado solamente por lo que los expertos piensan o lo que nosotros tenemos como establecido como demanda o objetivo, sino que lo que genera la ciudadanía para nosotros es fundamental y de hecho los tenemos incorporados a ellos también en la mesa de trabajo. Sin embargo, pese a que los vecinos dicen que la iniciativa del colectivo ha resultado bien, para ellos esto es una solución parche. Les urge tener de vuelta su ascensor cuanto antes. Para este reportaje, la Municipalidad de Valparaíso no quiso responder nuestras dudas. El gobierno regional, por su parte, aseguró que están pensando en ponerle fin al comodato. Y no solo eso. Hemos oficiado al Ministerio de Obras Públicas, en particular al Ministro de Obras Públicas, para que nos informe con detalle por qué hoy día los ascensores no están funcionando. Tarde, sobre todo para Carmen, que ve cómo pasan los años y ninguna administración es capaz de volver a poner en marcha los ascensores. Tendrá que seguir pidiendo ayuda a diario. Los vecinos de aquí del barrio me sube y me baja que se escala. Claro que molesta porque aquí quizás cuántas personas habrán más enfermas que yo. El Ministerio de Obras Públicas tendrá que responder al oficio en los próximos días. Mientras eso ocurre, Carmen y muchos otros seguirán viendo así estos ascensores, estáticos sin ninguna utilidad, como una simple postal. Chilevisión Noticias. Estamos de vuelta junto a Carlos Greich para revisar la actualidad internacional. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. El invierno en Estados Unidos no da tregua y ahora son cerca de 40 millones de personas las que están esperando una oleada de nieve y de frío que amenaza además en esta ocasión principalmente a quienes se desplazan por carreteras y a quienes también se ven perjudicados por cortes de luz. A esta hora de la noche ya hay albergues que reciben a los primeros afectados por esta tormenta. En Texas aún no se recuperan del tornado que destruyó todo a su paso en Deer Park hace unos días y ya se preparan para una nueva tormenta perfecta. El último invierno nos enseñó mucho, así que creo que muchos de los preparativos que aprendimos de esta tormenta y cada tormenta desde entonces simplemente mejoramos. Más de 40 millones de personas desde el sureste de Nuevo México hasta Virginia Occidental están bajo alerta por la nieve y las bajas temperaturas. Pero ahora, además, las advertencias se concentran en torno a las peligrosas acumulaciones de hielo que ya están convirtiendo las carreteras en una pesadilla. Así lucía este martes la interestatal I-30 por un accidente que terminó con gigantescos atochamientos. En Austin, Texas, una persona murió tras un choque múltiple de 10 automóviles. Hay 1.600 rutas congeladas solo en ese estado.
Debido a la tormenta de hielo, muchas rutas serán peligrosas por las próximas 24 a 48 horas. Sean cuidadosos, especialmente con el hielo más oscuro, porque hay zonas donde no sabrán si lo que están cruzando es o no hielo. No quieres estar afuera en las rutas, no quieres saber lo que pasa. Y si no puedes quedarte en casa y debes manejar, hay que hacerlo con el tiempo suficiente para manejar seguro. Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Mississippi, entre otros estados, también levantaron alertas. Sus ciudadanos rápidamente se abastecieron de alimento y elementos básicos para evitar salir en los momentos en que el frío y la nieve se apoderen de la zona. Escuelas y comercios en decenas de localidades también cerraron. Un poco frustrados, a los negocios del centro no les suele ir muy bien cuando cae el hielo, porque somos los primeros en congelarnos y los últimos en descongelarnos. Ya son casi 1000 vuelos cancelados solo en Dallas, uno de los principales puntos de conexión de aeropuertos en Estados Unidos, un país que ha visto cómo este invierno se ha vuelto más intenso, llegando a la mitad de la temporada. Les recordamos que a partir de las 22 horas Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Seguimos revisando la actualidad internacional con una tragedia que lamentablemente afecta a una chilena en República Checa, Carlos. Así es, ocurrió en Praga. Hablamos de Consuelo Zambra, ahí está su fotografía, una joven estudiante de 23 años recién titulada en Relaciones Internacionales en la Universidad de Chile. Estaba de intercambio, terminando ya su intercambio en República Checa cuando lamentablemente ocurre este accidente. Es atropellada por un taxi. Esto ocurrió el lunes cerca de la 1 de la tarde y ahí están las imágenes de la televisión local en medio de este operativo. Se hablaba en algún momento de que era un auto no tripulado, pero en rigor, de acuerdo a los medios locales, el conductor se dio a la fuga. Y aparentemente, claro, se dio un auto normal, digamos, y donde no hay un conductor en ese instante. De hecho, están buscando todavía al conductor los investigadores en República Checa. El taxista atropella a esta estudiante y luego huye del lugar. Por Exactamente. eso creó esa confusión en un primer momento. Sí, el auto queda, ustedes ven allí, de cola. Aparentemente así es como impacta contra la pared a esta joven que fue luego socorrida por la policía, por paramédicos, pero lamentablemente no fue posible reanimarla y finalmente murió allí en República Checa. En un comunicado, la Universidad de Chile indicó que con gran pesar lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestra querida alumna recién titulada como internacionalista. Hay una campaña en redes sociales en este instante de los compañeros de Consuelo para tratar de recolectar fondos con búsqueda a repatriar también sus restos desde ese país. Una de las protestas más masivas del último tiempo se registró en Francia. Se habla de más de 1 millón de franceses, en rigor fueron cerca de 2 millones los que rechazaron la reforma a las pensiones, esta que viene de larga data, que ya ha sido permanentemente rechazada por la población, por los sindicatos en Francia. Emmanuel Macron no hay posibilidad alguna de que logre generar cierta sensibilidad en torno a esta reforma. No hay prácticamente nadie hoy día que no tenga una postura respecto de esto de rebajar en 2 años la edad de jubilación de manera progresiva hasta el 2030 a los 64 años. Pero aumentarla, ¿no? Porque en este momento se pueden jubilar a los 62 años, se aumentaría a los 64, también aumentar los años de cotización que son necesarios para acceder a la jubilación. Esto Macron ya lo intentó en su primer mandato y tuvo que echar pie atrás ante también protestas masivas, huelgas generales y un gran rechazo en general de la población y especialmente de los sindicatos de trabajadores. Sí, de hecho ya hay convocatorias para volver a las calles el 7 y el 11 de febrero. Los sindicatos en general hoy día paralizaron también los colegios, incluso una situación bastante compleja la que enfrenta Macron en torno a esta reforma. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a una pausa, más adelante el deporte. Están presentando Chilevisión Noticias. Estamos de vuelta y esta es una noticia que podemos dar cada 50.000 años. Esa es la cantidad de tiempo que se ha demorado en volver a la Tierra el llamado cometa verde. Mañana va a estar en su punto más cercano a nuestro planeta y en la siguiente nota les damos los consejos para poder observarlo. La última vez que se cree lo vieron pasar fue hace más de 50.000 años, en tiempos de los neandertales, y para ellos era la única oportunidad de ver al cometa C 2022 E3 ZTF, o también llamado cometa verde.
Es un cometa bien particular, es bien bonito y este color verde que tiene alrededor, ¿cierto?, de la cabeza del cometa es principalmente debido a la presencia de carbono diatómico, que son 2 átomos de carbono que están unidos. Entonces esta molécula interactúa con la luz ultravioleta del Sol y eso genera que se emita luz en este tono verde. Luego de miles de años, este cometa se acercará nuevamente a la Tierra. Este 1 de febrero estará a 42 millones de kilómetros de distancia, para luego alejarse nuevamente, para no regresar muy probablemente en varios años más. Lo que creemos es que el sistema solar está rodeado por una nube como de rocas congeladas que están en los extremos del sistema solar. Y de vez en cuando una de esas puede caer como hacia el interior del sistema solar y ese viaje toma decenas de miles de años. Entonces, en este trayecto se acerca al Sol y después se va. Y podría ser que nunca vuelva. Descubriendo cometas, viendo cómo se va moviendo y viendo su composición, uno puede aprender un poquito sobre el origen, la historia del sistema solar. Estos son como mensajeros desde los extremos del sistema solar que se acercan y nos van entregando un poquito de información. Y ahí lo inquietante de poder estudiarlo para los científicos. Por otro lado, la composición de los cometas es súper importante, se componen principalmente de agua en estado congelado, o sea, de hielo. Entonces, por eso también se dice que son como bolas de nieve sucias, porque además del agua y la nieve, tienen otros elementos químicos y en particular tienen materia orgánica. Entonces, el estudio de los cometas también se enfoca bastante al hecho de que tengamos agua en nuestro planeta, porque creemos que parte del contenido del agua de nuestros océanos proviene de los cometas. Y ahora lo más importante, ¿cuándo se podrá ver en Chile? Si vive en la zona norte, ya desde el 1 de febrero podrá verlo, en la zona central desde el 4 de febrero y en la zona sur desde el 6, aunque la mejor fecha, dicen los expertos, será el 7 de febrero, entre las 9:30 y 10 de la noche. Acá unos consejos. Buenos puntos son las Tres Marías, que corresponden a la constelación de Orión. Si uno mira desde las Tres Marías hacia el poniente, uno se va a encontrar con una estrella roja que se llama Aldebarán, pero es una estrella, hay que fijarse que titile, porque justo está Marte entre medio, pero como Marte es un planeta, no titila y es una forma de diferenciar las estrellas de los planetas. Entonces están las Tres Marías, está Aldebarán, que es parte de la constelación de Tauro, el cometa va a estar entre medio. A simple vista es como de las estrellas más débiles del cielo. Entonces, va a ser bien difícil verlo a simple vista. Por ejemplo, es un buen lugar usar binoculares, si tienen telescopios, usar telescopios, porque a simple vista va a ser prácticamente imposible observarlo. Y si puede alejarse de la ciudad y la contaminación lumínica, aunque eso suma un problema porque por esos días habrá luna llena que iluminará el cielo haciendo más difícil su observación. Aún así lo invitamos a la cacería de este cometa, podría ser la única oportunidad de verlo. Hace algunos meses, Eduardo Rabani hizo público que padece un cáncer en etapa 4. Uno de los grandes protagonistas de la historia de la televisión chilena nos abrió hoy las puertas de su casa para hablar sobre su estado de salud y sus recuerdos en la televisión. Me falta volar. Quiero volar, quiero caminar, quiero andar por las calles y eso no lo puedo hacer todavía. Es la meta más próxima que tiene Eduardo Rabani en su lucha contra un cáncer de próstata en etapa 4 diagnosticado hace un año. El padecimiento, sumado a otras enfermedades que tenía, han mermado su capacidad para moverse, pero no su creatividad. O sea, yo no había ido en 80 años nunca a un hospital. Y de repente voy por un coma diabético y a los 2 días ellos me estaban operando. Y un mes después otra vez. Se cambió mi vida. Una vida que siempre fue a 1000 por hora. Periodista, actor y director de televisión. Fue uno de los fundadores de la televisión pública chilena y padre televisivo de grandes figuras como Gonzalo Beltrán. Un éxito que con el Happening con Ja lo catapultó como estrella en Chile. El éxito nunca lo vivimos nosotros, porque éramos tan trabajólicos que pasamos, como yo digo, 25 horas diarias trabajando, porque nos levantamos una hora más temprano. Nosotros a las 8 de la mañana estábamos en training, nosotros tomamos desayuno juntos. Nosotros teníamos un equipo después que ya eran tantas las ideas, las verborreas de creación, que tuvimos que crear equipos detrás de nosotros que
escribieran lo que nosotros pensábamos, lo que nosotros decíamos. Tocó un chofer tan encantador con los estudiantes, les paraba a todos, fíjese. Así, Y no solamente les paraba y los atendía, sino que además los iba a dejar al colegio de la mano. Mire, ¿qué se cree usted? ¡Son grosero! La Oficina fue por lejos una de sus obras televisivas más exitosas y recordadas. Llegó a ser copiada en varios países. Y la clave del éxito, aparte del talento que podíamos tener, era cómo usar el lenguaje audiovisual. Si tú miras la Gertrudis siempre está vestida de la misma manera. La Valquiria, el Sañarto, el Canitró, nosotros nunca cambiamos la ropa. ¿Y qué empezamos a usar? Un lenguaje happening. Palapapirico, hipi, mata-mata, sí caracoles, pirin, pin, pin, camachirigüey. Y eso es un lenguaje audiovisual aplicado a la televisión como medio. Pionero del humor en Chile, fue también primero en transmitir a color en el Festival de Viña del 78, un certamen que dirigió 8 veces. El domingo 6 de febrero de 1978, a las 3 de la tarde me dieron el ok. El tiempo en las pastillas de Fernando Viergo. Y yo me volví loco. Quise usar los equipos a concho. Entonces usé wipe, borde, qué sé yo, croma, etcétera, etcétera. Y tuve la fortuna de que Fernando Viergo ganara el festival con El tiempo de la pastilla. Historia televisiva que Eduardo escribió en un libro que ya agotó su primera edición. Durante años fue uno de los hombres fuertes de la televisión. Su carácter era comentado en la industria. El exigente, el estricto, el que tenía una ruta muy definida, los hacía trabajar más de lo que pensaban que iba a ser el momento, ¿entiendes? Sí, pues usted tenía fama de ser mano dura y una personalidad fuerte en la televisión. Eso ya pasó ya. Ya pasó. Si no pueden ir a 120 kilómetros por hora, porque yo voy a 120 kilómetros por hora, vayan 80 ya, vayan 80. ¿Qué le voy a hacer ya? No lo puedo hacer de otra manera. Es una de las características de su personalidad que ha ido abandonando, sobre todo este último año. Ya no se define como un hombre enojón. Las enfermedades y sobre todo el cáncer lo cambian todo. Que ya lo asumí ya no doy vuelta, lo asumí. O sea, yo no puedo ser ignorante de que tengo 81 años. Y veo como mi generación se está yendo. O sea, imagínate que del happening se fueron muchos. Oscar Lavarría, Andrés Rillón, Jorge Porcel, Jorge Pedrero, Gladys del Río. Eduardo, que a pesar de sus problemas de movilidad, sigue viviendo sus días de manera veloz. Acaba de grabar unas escenas para una película y tiene un programa diario en TV+, recordando al happening. Su mente sigue a 1000 por hora. Me encantaría que Chile tuviera memoria, como los argentinos, como los mexicanos, que quieren a su gente y la respetan antes de que se vayan. Eso. Dejamos hasta aquí esta edición de Chilevisión Noticias. Nos vemos nuevamente mañana, pero quédense con nosotros porque viene un nuevo capítulo de Yo Soy. Muy buenas noches.